Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Merari García López. Les vengo a presentar un nuevo video más de la materia de probabilidad. Bueno, mi tema es prueba de hipótesis para la media. ¿Qué es una prueba de hipótesis? En la estadística es uno de los procedimientos para probar la validez de un enunciado relativo a un parámetro poblacional basándose en la evidencia mensual. Es sin duda la prueba de hipótesis. Bueno, y se dice que una parte muy útil de la estadística es la prueba de hipótesis. No, finalmente interesan los siguientes estimadores. La primera es la media muestral, que es el estimador de la media poblacional. En la segunda tenemos la desviación estándar muestral, que se representa con la letra S y es el estimador de la desviación estándar poblacional. Y por último tenemos la proporción muestral, que es el estimador de la proporción poblacional. Un estadístico de prueba es un valor determinado a partir de la información de la muestra para determinar si se acepta o se rechaza. Es la que vincula a un parámetro de interés con un estimador de ese parámetro. La prueba medias de una muestra se utiliza una prueba de una muestra para probar una afirmación con respecto a una media de una población única. Una de las cosas más importantes es que se considera práctico utilizar la distribución que se representa con la letra T solamente cuando se requiere que el tamaño de la muestra sea menor que de 30, ya que en algunas muestras más grandes los valores T y Z son aproximadamente iguales, y esto es posible emplear la distribución normal en lugar de la distribución T. En este caso les presento un ejemplo. La duración media de una muestra de 300 focos producidos por una compañía resulta ser de 1620 horas. Para resolver este problema se le da a conocer que la desviación típica de la población es 150 horas. Comprobar la hipótesis representando este signo es igual a 1600 contra la hipótesis alternativa, que se representa otra vez con esta letra, es 1600 horas, con un nivel de significación de 0.05 si la muestra fue tomada de 5000 fotos. La solución sería, vamos primero a anotar los datos, que son n, que es igual a 300, y x, que tiene un guión arriba, que es igual a 1620. En el siguiente es O, que es igual a 150, y el siguiente es A, que es igual a 0,05, y por último es N es igual a 5000. La hipótesis es H, O, dos puntitos, y representamos otra vez este signo, que es igual a 1600, y volvemos a escribir H es igual a 1, dos puntitos, el signo otra vez que estamos ocupando es igual a 1600. Si nos damos cuenta, al observar H1, dos puntitos y el signo que les acabo de decir, es igual a 1600, se trata de una prueba a dos colas, por lo tanto se tiene que calcular. Y bueno, vamos a calcularlo. A sobre 2 es igual a 0,05 sobre 2, que es igual a 0,025.
Como se conoce la desviación estándar de la población O, se debe utilizar la distribución normal con lectura en la tabla. Para un área de 0.025 les corresponde a un valor de z en la tabla, que es igual a más menos 1,96. Esto se toma en cuenta el valor positivo y el valor negativo porque se trata de una prueba de hipótesis a dos colas. ¿Cómo se obtiene este dato? El tamaño de la población se tiene que verificar si cumple con la condición para utilizar el factor finito de la corrección. En este caso, n minúscula es dividido entre n mayúscula por el 100%, que es mayor a el 5%. Luego volvemos a hacer la cuenta y vamos a poner 300 sobre 5000 multiplicado por el 100%, que es igual al 6%. Entonces, para calcular el valor de z, es prueba, se emplea la siguiente ecuación, que es z prueba es igual a x menos el signo, sobre O multiplicado por n menos n sobre n menos 1. Y esto nos da el resultado de que z es igual a 1620 menos 1600. Lo dividimos y se divide entre 150 sobre 300 al cuadrado multiplicado por 5000 menos 300 dividido sobre 5000 menos 1, y esto nos da resultado como 2,24. Vamos a hablar sobre la prueba medias de dos muestras. Las pruebas de dos muestras se utilizan para decidir si las medias de las dos poblaciones son iguales. Se requieren dos muestras independientes, una de cada de dos poblaciones. Se debe considerar, por ejemplo, una compañía investigadora que experimentan con dos diferentes mezclas de pintura para ver si se puede modificar el tiempo de sacado de una pintura para su uso doméstico. Cada mezcla es aprobada un determinado número de veces y comparados posteriormente los tiempos medios de secado de las dos muestras. Una parece ser superior, ya que su tiempo medio secado muestra es de 30 minutos menor que el de la otra muestra. Pero son realmente diferentes los tiempos medios de secado de las dos pinturas, o esta diferencia menstrual es una más de la variación aleatoria que se espera, aun cuando las dos formas presentan idénticos tiempos de medios de secado. Una vez más, las diferencias casuales se deben distinguir de las diferencias reales. Con frecuencia se utilizan pruebas de las dos muestras para comparar los dos métodos de enseñanza, dos métodos de marcas, dos métodos ciudades, dos distritos escolares y las otras cosas semejantes. La hipótesis nula puede establecer que las dos poblaciones tienen medias iguales. Una prueba de hipótesis, como anteriormente ya les había dicho, es una regla que especifica cuando se puede aceptar o rechazar una información sobre una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, ya sea la
dos hipótesis, ya sea opuestas o sobre una población. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación que se está comprobando. Normalmente la hipótesis nula es una afirmación de sin afecto o sin diferencia. La hipótesis alternativa, sin embargo, es la que se encarga, pues, es la afirmación que se desea ser capaz de concluir que es verdadera basándose en la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Basándose en los datos de la muestra, la prueba determinada cuando rechazar la hipótesis nula, se utiliza un P valor para realizar esa determinación. Si el P valor es menos que el nivel de la significación, conocido como A o alfa, entonces se puede rechazar la hipótesis nula. Un error suele ser que las pruebas de hipótesis estadísticas están diseñadas para seleccionar la más probable de las dos hipótesis. Sin embargo, al diseñador de una prueba de hipótesis se configura la hipótesis nula como la que se quiere rechazar. Esto se fija que el nivel de la significación sea pequeño antes del análisis. Normalmente un valor de 0.05 funciona correctamente. Cuando se rechaza la hipótesis nula, se tiene una prueba de estadística de que la alternativa es cierta. Por el contrario, si no se rechaza la hipótesis nula, no se tiene una prueba de estadística de que la hipótesis nula sea cierta. Esto es debido a que pues no se ha fijado la probabilidad que se acepte falsamente que la hipótesis nula sea pequeña. Bueno, ahora hablaremos sobre las reglas de decisión. ¿Se rechaza HO o sí? El parámetro obtenido está fuera del intervalo de confianza obtenido bajo HO. Ejemplo, en el ejemplo tenemos el correlograma. El T es calculado, C es mayor a 1.96 para que un A sea igual al 5%. La probabilidad de T es calculado, es P value menor que el 5%. Las pruebas de hipótesis respecto a una proporción de la población se basan en la diferencia entre la proporción de la muestra, que es P, y la proporción supuesta de la población. Se usa la proporción de la muestra y su desviación estándar para determinar el estadístico de prueba, que P es igual a X sobre N, que sería nuestra media. Bueno, vamos a hablar sobre los pasos de una prueba de hipótesis. El primer paso es plantear la hipótesis nula y al tema. En el paso 2 tenemos que seleccionar el nivel de significancia. En el paso 3 tenemos que identificar el valor estadístico de prueba. En el paso 4 tenemos que formular una regla de decisión. Y por último tenemos el paso 5, que es tomar una muestra, llegar a una decisión. De este paso 5 se divide en dos partes. Al no rechazar la hipótesis nula y el rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Bueno, ¿y qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula se representa como HO minúscula. Es la afirmación que no se rechaza a menos que los datos muestrales proporcionen una evidencia convincente de que es falsa. Por lo general
por lo general hay un no en la hipótesis nula que indica que no hay un cambio. El planteamiento de la hipótesis nula siempre contiene un signo de igualdad con respecto al valor que está especificado al parámetro. Y por otro lado tenemos la hipótesis alternativa, que se representa como H1, que es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Es una afirmación que se acepta si los dos datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. Pues también se le conoce como una hipótesis de investigación. El planteamiento de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del parámetro. Vamos a hablar sobre seleccionar el nivel de significancia. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Sin embargo, se denota la letra griega que es A. Es denominada como error tipo I o nivel de riesgo. En resumen, se podría decir que el estadístico controla el error tipo I y generalmente se toma el valor de A como 0.05 si se quiere ser más riguroso a 0.01. La distribución del muestreo de la estadística de prueba se divide en dos regiones. Una región de rechazo, que es conocida como la región crítica, y una región de no rechazo, que es la aceptación. Si la estadística de prueba cae dentro de la región de la aceptación, no se puede rechazar la hipótesis nula. Esto lo habíamos hablado anteriormente. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero y les guste mi video. Abajito de mi video les dejaré 5 preguntitas respecto a mi video, si le entendieron o no.